Estamos en este Avesa Live en el que vamos a hablar sobre maternidades. Hemos invitado a América Villegas, es amiga de Avesa, es facilitadora del parto, dula y fundadora de la organización Parir con Placer. Y en esta entrega de Avesa Live, este acento en el tema de maternidades tiene que ver con enfocar la maternidad no solo desde énfasis en lo biológico, en lo reproductivo, sino en esas diversas formas de maternar que podemos hacer las mujeres, no solo en tanto madres, sino también en tanto tías, en tanto abuelas, en tanto amigas. Es decir, estamos repensando este concepto de maternidad. Así que la invitación es a que se queden en este espacio. Hola América, bienvenida a Avesa, a este nuevo espacio. Este es nuestro primer Avesa Live en este nuevo set que queremos comenzar a hacer todas las grabaciones de los Avesa Live en este espacio con nuestras invitadas. Y bueno, y tenemos el honor de tenerte aquí hoy con nosotras nuevamente en otro Avesa Live porque ya has estado en programas anteriores y en esta oportunidad vamos a hablar de maternidades diversas, de que no existe una única forma de maternar. Quisiera comenzar por allí, América. ¿Qué entiendes tú por maternar? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de maternar? Sí, el concepto de maternar es un concepto muy interesante. A mí me gusta mucho esa trayectoria que ha tenido desde el feminismo, porque trasciende esa idea de lo biológico, de la mujer, esa asociación además entre mujer, maternidad, y se asocia más a un tema de cultural y social, de lo que implica para la sociedad, para la familia y para las personas una crianza acompañada y una crianza más en equilibrio con las necesidades y todas, digamos, las implicaciones que tiene el hecho de tener hijos. También me gusta la dimensión de maternar, que se aplica no solo a la madre con los hijos y las hijas, sino las mujeres que maternamos a las amigas, que maternamos a los padres, por ejemplo, cuando ya están en otra, digamos, escala de la vida, o que maternamos cuando esa idea del maternal como el cuidado que está asociado también a lo afectivo, ¿no? Entonces, esa idea de la maternidad, del maternar, me gusta mucho en esa dimensión. O sea que cuando hablamos de maternar nos estamos desligando de ese elemento biológico, de ese elemento reproductivo, ¿no? Como que una cosa es lo que implica el embarazo y el parto, que es un proceso en sí mismo con un valor y con una importancia, por supuesto, y lo estamos diferenciando entonces de esto que llamamos maternar, que tiene que ver más con lo afectivo y con el cuidado y digamos un poco también con la crianza. Además, el mandato patriarcal de la mujer como gesta, pare y cría a los hijos. Y la otra idea también tiene que ver con la elección, ¿no? Que no siempre maternar a los hijos, sino también maternamos a nuestros afectos, maternamos las amigas, maternamos a nuestros padres cuando están mayores, elegimos desde el cuidado, desde el amor, con quien nos relacionamos. ¿Y qué dirías, América, qué tan valorada está este maternar? Porque, fíjate, siempre está esta frase de que, bueno, madre es solo una, madre es la que te pare, madre es la que te cría. Hay una valoración muy grande a la maternidad biológica. Y es algo así como que, bueno, si tú lo pariste, entonces tú eres la mamá perfecta. Es como que si ya con la gestación y el parto aprendieras todo lo que necesitas para maternar. Esta otra forma, este otro maternar de estas otras personas que pueden ser mujeres, pero yo también pudiera pensar que hombres, ¿no? Pudieran ejercer también esa función materna que tanta valoración tiene. Sí. Sabes que hay una discusión científica bien interesante sobre el instinto materno, si existe o no, y que se puede aplicar perfectamente en este contexto porque además es como a qué se asocia ese instinto de cuidado. ¿Están las mujeres más preparadas para cuidar a los hijos y a las hijas que los hombres?
A mí hay una experiencia muy interesante de Mamá Canguro, que es un programa de cuidado de niños prematuros. Y el método canguro implica que el bebé recién nacido esté piel con papá o con mamá. Okay. Y los resultados de ese proceso, porque son 2-3 meses, diariamente, casi las 24 horas que bebé está con mamá y cuando mamá no puede estar es con papá. Y es un programa médico que está en los hospitales. Aquí en Caracas está en la maternidad Concepción Palacios. Y los resultados de la crianza de esos papás que tuvieron a esos bebés piel con piel, que hicieron vínculo, es mucho más interesante porque es un vínculo más profundo incluso a veces que pasaba con mamá, que tiene que ver con en esa interacción lo que genera la relación, las hormonas, el cuidado en el instinto de conservación y de protección de esa criatura que está recién nacida y que es completamente indefensa. Entonces, hay un, en eso de, porque lo pares, lo tienes que cuidar y lo tienes que criar, no necesariamente ocurre así. También se pueden revisar situaciones que ocurren con los niños adoptados, cuando son adoptados a mayor o a menor edad, y qué ocurre con el vínculo, ¿no? Cómo se genera, cómo se conserva. Entonces esa idea de maternar hay que plantearla también, o sea, tenemos que verla en esos ámbitos donde hay otras relaciones que no es la relación biológica y que se forman unos vínculos muy estrechos. Ahora que mencionas esto del instinto maternal, recuerdo que hay una autora feminista que se llama Elizabeth Badinter, que tiene un libro muy famoso en donde ella, su trabajo es desmontar esto del instinto maternal y más bien lo que ella plantea es que esto es una construcción, que además a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres no hemos tenido ese vínculo con los hijos y las hijas del mismo modo, porque incluso en algunos momentos históricos, donde había mucha mortalidad infantil por muchísimas razones, porque no había vacunas, por cuestiones de alimentación, etcétera, etcétera. Además, las mujeres no tenían el tema del control en el número de hijos e hijas. El número de hijos e hijas eran numerosos, pero también se morían mucho. Entonces, es interesante como ella describe que muchas de las mujeres desarrollaban más bien un distanciamiento, algo así como que mejor no me encariño porque quizás, muere, ¿no? Entonces, esto del instinto maternal para esta autora es eso, como una construcción y que se da también en esto que tú estás mencionando, en este contacto cercano, cómo yo afectivamente me vinculo con el otro, con la otra, que puede ser mi hijo biológico o no, para darle protección, como tú dices, con los hijos o las hijas adoptivas, que es una cosa interesantísima, donde hay todo un proceso de vinculación muy interesante. Sí. ¿Y cuáles dirías tú en estos casos donde las mujeres han decidido no gestar, ¿sí? Porque esta es como la otra cara de la moneda. Bueno, soy madre biológica, bien sea porque lo elegí conscientemente, bien sea porque me embaracé y decidí continuar, pero también tenemos otras mujeres que deciden no gestar. ¿Qué precio pagan por esa decisión? Sí, que es mi caso. Además, yo tengo 45 años y yo decidí no ser madre biológica, aunque materno de muchas formas. Hay un precio muy alto a nivel social, en el sentido de, bueno, ese reclamo permanente, familiar, del círculo del entorno, pero también además, por lo menos, por ejemplo, en lo laboral. En lo laboral que hay como una presión por el tema de en qué momento, o sea, el cuidado de en qué momento esta persona sale embarazada, ¿no? Siempre ha estado muy presente a lo largo de mi vida. Exacto. En el tema de la atención en salud también. En la atención ginecológica siempre es una pregunta permanente, constante, el tema de la maternidad, de la elección de los anticonceptivos, del juicio también por una cosa o no, y socialmente también hay una presión porque, bueno, naturalmente, o sea, las mujeres, si no somos madres, no estamos completas. Exacto. Pero al mismo tiempo no hay como esa problematización de lo que implica ser madre. Entonces, cuando uno empieza a responder, bueno, de una manera un poco más problematizadora,
se genera como un conflicto en las otras personas también, de, bueno, hasta qué punto, por ejemplo, tenemos salud mental para criar hijos en la Venezuela contemporánea. O sea, con todos estos años de crisis, de desastres, hasta qué punto nos sentimos bien, hasta qué punto estamos estables económicamente, emocionalmente para tener hijos, hasta qué punto respondemos también, esa elección de la maternidad responde a una elección personal o a un mandato social. Exacto. En mi caso, por ejemplo, fue al revés. Yo pasé mucho tiempo decidiendo no ser mamá porque tenía como un mandato familiar de que, bueno, los hijos, había como una creencia de que los hijos hacen la vida más dura, más difícil. Entonces yo pasé como hasta los 35 años que yo no quería tener hijos. Y después tuve como todo, hice como todo un trabajo con mi misión de la maternidad y dije, ah, podría ser. Y después dije, no, no, Okay. mejor que no. O sea, fue como todo, para mí fue como un trabajo también de autoconocimiento sobre lo que implica la maternidad. Porque aunque cuando resignificas, y por ejemplo en mi trabajo que he hecho de acompañamiento a partos, parir es un hecho vibrante, o sea, en el cuerpo sientes como la oxitocina circula y uno se contagia y es emocionante. Pero el acto de parir, pero el acto de criar, por ejemplo, o lo difícil que puede ser amamantar, por ejemplo, son hechos que además permanecen en el tiempo donde una madre está 24 horas, 7 días a la semana encargada de una persona que es absolutamente dependiente y que además dependiente, estamos hablando vida o muerte, o sea, ese bebé deja de comer bien, se desnutre y puede morir. Y una persona que pierde toda su individualidad en función de crear una criatura. Durante por lo menos, digamos, en dedicación exclusiva, 6, 7 años, digamos. Eso tiene una carga, tiene un costo muy fuerte que no siempre las mujeres estamos ni siquiera conscientes de que eso va a pasar con nuestra vida. Entonces hay esa idea romántica de la maternidad, del bebé, de lo bello que es hermosísima, porque sí es una experiencia muy hermosa, pero al mismo tiempo es una experiencia tremendamente demandante. Y de las transformaciones del propio cuerpo, que tampoco se habla, de esos pequeños duelos que hay de ser madre, de tener el parto que esperabas o no, de tener la experiencia de la maternidad, de gestar que esperabas o no, y todas esas cosas quedan como invisibilizadas solo en la experiencia de, bueno, los hijos que crecen y que son hermosos o no, y todas esas cosas que están detrás nunca se mencionan, nunca se plantean, y entonces tenemos como unas madres que están como, o podemos apreciar enfrentadas constantemente a una forma en las que quiero salir corriendo, pero están mis hijos y quisiera tener un rato para mí, quiero ir al baño sola, pero al mismo tiempo está la culpa porque estoy rechazando a mis hijos. Socialmente hay muchas presiones en ese sentido. Y nada de eso se problematiza, nadie habla de eso. Nadie habla de la experiencia del parto como, bueno, las tantas horas de trabajo de parto, con dolor, dilatando, etcétera, etcétera, sino, bueno, mira, está muy bien bebé. O eso que pasa también, nace bebé y mamá queda absolutamente relegada a un segundo plano porque lo más importante es el bebé. Es el bebé. Es la nueva vida. Entonces, son unos pequeños duelos que están por allí, que forman parte además de la salud mental de las mamás, que nunca se habla de eso, nunca se pregunta cómo están, y lo que sí hay siempre es como un juicio. Que si estás dando teta hasta los 5 años, entonces esa mamá, mira, pero eso es una consentidora, que es una sinvergüenza. Ese muchacho está muy grande, no da teta, ese niño está desnutrido, no va a tener las defensas porque pobrecito, porque esa mamá no quiere que se... O sea, todo el tiempo es un juicio, nunca lo están haciendo bien. Eliges parir en casa, eres una loca, eres una hippie. Eliges el hospital, pero como que por el hospital tú estás... O sea, es como muy compleja la experiencia, muy compleja. Y todo eso está allí, es como una gran montaña que tienes encima de preguntas, dudas, situaciones, y con quién se conversa eso, dónde se visibilizan esos temas. No existen. No tenemos no esos hay espacios, no tenemos esos espacios. Ahora, esta es una forma de ver y de comprender la maternidad, digamos, en un contexto más urbano, donde se privilegia lo privado, estos hijos son míos,
porque en otros contextos pudiéramos tener formas alternativas de llevar adelante la maternidad, como en comunidades indígenas, donde hay unas alternativas mucho más colectivas, Sí. en donde no todo recae sobre la madre biológica. Y ese peso, digamos, de la responsabilidad de sostener la vida de ese bebé, de criarle, de educarle, está como compartido y es un poco más llevadera la cosa. La pregunta sería, América, bueno, pudiéramos nosotras construir unas formas de maternar distintas a este mandato patriarcal, porque siento que este es como la maternidad patriarcal, esa maternidad que nos dice esto es lo correcto, que nos está juzgando permanentemente de que tú tienes que ser todo para el bebé, o sea, tu vida puesta al servicio del bebé. Y dónde quedamos como mujeres, Así porque es. no es que pasas a ser madre y te desdibujas como mujer. Pareciera que esta maternidad patriarcal nos da esa salida. Dejas de ser mujer y pasas a ser madre, valorizando totalmente esa opción, pero hay otras maneras. Sí, y también en los contextos rurales, donde las Ajá, familias están, o sea, viven, los círculos de vivienda son como más amplios, o sea, no solo vive papá, mamá, hijos, están los ajá, abuelos, están las tías, están los primos, y hay esa crianza en tribu, esa crianza ajá. acompañada, donde todos se hacen un poco responsables y además se distribuyen las responsabilidades. Uh-huh. ¿Qué nos pasa en la ciudad? Si es como, es el modelo, como tú muy bien lo dices, en el que apostamos más a lo individual y estamos muy Uh-huh. solas como personas y además no dejas de asumir porque si eres una mamá que tiene que salir a trabajar, entonces Exacto. tienes la carga laboral, más la carga de la casa, más la carga de los hijos y la vida propia como en el último lugar Uh-huh. siempre. Uh-huh. De hecho, hay tendencias que apuestan a eso, a la crianza en tribu, pero Uh-huh. que necesitas también un entorno que esté en sintonía con Claro, esa claro. visión también. Entonces tenemos por un lado estas nuevas formas en algunos grupos, esto que tú mencionas, en algunos sectores rurales, pero paralelamente vemos otra tendencia, ¿no? En otros grupos mucho más conservadores, estas trad wife o estas modas que vemos en redes sociales, en donde hay un modelo de maternidad, un modelo de cuidado que está como muy en tendencia. Entonces pareciera que estamos atravesando como que por dos opciones, ¿no? Hay mujeres que pueden estar creando alternativas de la maternidad, de este maternar, pero por otro lado hay otras tendencias que más bien vamos a atrás. Vamos a rescatar esa forma de maternidad exclusiva y de dedicación, ser ama de casa exclusiva. ¿Cómo las jóvenes se pueden manejar en esta tensión? ¿Qué dirías tú, Amel? Sí, a mí me parece muy interesante y me parece muy importante que haya como todas esas visiones y todas esas formas, porque apuntan a lo que nosotros queremos con el feminismo, que es que haya la posibilidad de elegir y que yo como mamá, en, claro, en el contexto, ¿no? Dentro de las posibilidades, si quiero ser una madre dedicada 24 horas, pero que sea una elección en la que yo como persona decido que esa es mi apuesta de vida, por ejemplo. Y que en ese sentido que yo renuncio a el trabajo o a la apuesta de los estudios, etcétera, pero que sí es una elección que se puede, que tiene sentido. O sea, Ujú. y eso es muy interesante, por ejemplo, porque con la historia del feminismo en un momento, el feminismo vio con malos ojos la maternidad, porque significaba la opresión de las mujeres, ¿no? Relegarnos al papel de la casa, al encierro y a lo que todo esto que causa. Pero que en la medida en que se van ampliando y vamos teniendo como otras opciones, es posible, si es posible apostar a otras formas, bueno, en la medida en que tenemos muchas más maneras de escoger, muchas más maneras de ver que se pueden ser distintas las maternidades, pues es mejor. En ese sentido, yo creo que las modas importan para poner, poner sobre la mesa la discusión. A mí este movimiento, me parece porque además es un retroceso como no solo del conservadurismo, sino una pérdida de, bueno, de derechos, de muchas reivindicaciones que se han hecho, no lo comparto en absoluto,
porque además me parece que está tan, como es un discurso que corre por las redes sociales, está tan bien hecho que es una trampa porque pareciera que fuera interesante, que fuera bonito, ¿no? Como nos los montan de la mujer que tiene los niñitos casi que una escalerita, son 6 7 hijos siempre, son unas mujeres siempre muy Muy bella. muy bien vestidas, y el entorno en donde hacen la mantequilla, desde que ordeñan la vaca hasta que la ponen en la mesa, en la mantequillera es una belleza, o sea, es la vida, la casa que yo quisiera en el campo, pero que sabemos que la realidad no es así. Exactamente. Y entonces, ¿hasta qué punto eso podemos empezar a ver, a ver con esos ojos críticos, con esa mirada, con las gafas moradas, el discurso que nos están vendiendo? Porque si hay mamás en esto, por ejemplo, en la crianza respetuosa, hay mamás que eligen hacer la formación educativa en la casa, porque estás en contra del sistema escolar, porque quieren enseñar otros valores, y es una opción interesante, pero es una mamá que tiene sustento para tener a un chamo, además ella formarse, estar, además cumplir con los requisitos que exige desde los ministerios de educación de los países, que esa formación esté acorde con y que eso se pueda llevar a cabo, pero ¿quién puede sostener eso? Eso también habla de un nivel económico para elegir Exactamente. y quiénes pueden elegir y quiénes no pueden elegir. Entonces, a veces, porque también pasa, bueno, en nuestro contexto venezolano, Mm, que tenemos una de las primeras cifras de embarazo adolescente ujú. de la región. Esas niñas no están eligiendo, esas adolescentes no están eligiendo ser mamás. Claro. Y esas mamás de esas niñas tampoco seguramente, que muchas son adolescentes, tampoco eligieron ser mamás. Y entonces vamos otra vez con lo del instinto, ¿no? ¿Y qué está pasando entonces con la maternidad vista de esa manera y vivida de esa manera? Y que nos muestra además la gran decadencia del modelo económico que hace que tengamos como unas familias que cada vez están más segmentadas, que no responden a deseos personales, sino a respuestas del contexto. O sea, son niñas que tienen experiencias sexuales no orientadas, no guiadas, no acompañadas y que terminan en la maternidad. Pero no son unas maternidades elegidas y no son unas maternidades deseadas y no son unas maternidades amorosas. Y los resultados de esas crianzas tampoco son unas crianzas amorosas. Entonces, ¿en qué contexto hay unas posibilidades de elegir esa maternidad y en qué contexto no? ¿A dónde, en qué y cómo nos los estamos planteando? Entonces, es chévere que por las redes sociales haya muchos discursos, porque igual esas niñas consumen redes sociales Sí, claro. y que permitan tener como unas visiones, de alguna manera, son cosas que tenemos que seguir hablando, que son muy importantes, por ejemplo, estos espacios, porque hay que problematizar los temas, hay que mostrar que existen opciones y hay que mostrar que las mujeres que la maternidad debería ser una elección, no debería ser una imposición o no debería ser el resultado de experiencias no informadas, no acompañadas. Claro que ese es el punto, yo creo que fundamental que nos trae el feminismo, ¿no? Que la maternidad sea una elección y no una obligación. Y para eso es tan importante que haya un respeto y una garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y Porque ¿qué es lo que necesitamos las mujeres? Bueno, y los hombres también, pero sobre todo las mujeres, puesto que nos embarazamos, puestos que somos las que tenemos la responsabilidad cultural de la maternidad y del maternaje, es importantísimo que recibamos educación integral, que tengamos acceso a métodos anticonceptivos, que tengamos una vida libre de violencia, porque muchas de estas adolescentes, la pregunta es, bueno, ¿es con sus padres o es producto también de relaciones abusivas? Muchas de ellas son producto de relaciones abusivas. ¿Hasta dónde yo tengo acceso a métodos anticonceptivos? En fin, hay una cantidad de elementos que son necesarios y que están en la base para poder garantizar esta elección, que mujeres podamos decir, yo quiero ser mamá o no quiero ser mamá, quiero serlo en este momento y quiero tener uno, dos, no sé, el número de hijos que yo pueda decidir, pero que realmente tengamos el contexto y los medios para hacerlo. Y con esto de las trad wife, recuerdo en este momento en Estados Unidos, por ahí por la década de los 60, principios de los 70, una autora, Betty Friedan, publicó un libro que se llama La mística de la feminidad.
Y es interesante porque ella analizaba cómo las mujeres de ese momento, que son hijas de las feministas de la primera ola, ¿sí? Del feminismo, volvieron a las casas. Y el modelo que se les vendía a estas mujeres, que fue cuando ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, estas mujeres que muchas de ellas habían estado, ¿verdad?, en empresas, en fábricas, al frente de la economía de los países, retornan al hogar porque vuelven los hombres a sus espacios de trabajo, ¿sí? Y se les vende a ellas esta oferta, yo diría engañosa, de que tu felicidad está en el hogar. Y comienzan todo ese boom desde los medios de comunicación a venderte electrodomésticos, a venderte la belleza de la mujer, pero de la perfecta ama de casa. Y el libro de Betty Friedan lo que nos ofrece es que, bueno, ella hace una entrevista a un montón, no recuerdo en este momento cuántas mujeres norteamericanas de clase media, por cierto, porque hay que tener un cierto nivel económico como las Pratt White, esas no son mujeres de bajos recursos económicos, ellas expresaban un malestar, que la autora lo describe como el malestar que no tiene nombre, porque ellas decían, bueno, siento que hay un vacío, se supone que yo debería estar feliz porque tengo todo lo que me dicen que deba tener, pero no lo estoy. Entonces allí también está el tema de que, bueno, la maternidad es una elección, pero las mujeres también podemos tener otras necesidades, otros deseos de trascender, ¿no? Sí. Y lo importante que tú lo decías, bueno, es la posibilidad de elegir realmente, conscientemente, sobre esa situación que, bueno, que se me presenta y que a todas las mujeres se nos machaca en algún momento. Tienes que ser mamá para cuando el muchachito ya tienes tal edad o ya has logrado tal cosa, mira, te corresponde, ¿no? Eh, o, o se te presenta como nuestras adolescentes, quizás de una manera intempestiva. Sí. Ahora, América, tú que trabajas todo este tema, o sea, todo el tema de maternar, ¿qué recomendaciones le podrías dar a quien está comenzando a maternar en Venezuela hoy, 2025? 2025, círculo de amigas, Ok, grupo, o sea, eso existe mucho. Por ejemplo, mamás que están criando niños de las mismas edades y hacen los grupos de amigas. Los ok, grupos de amigas que se apoyan para saber dónde está el colegio que tiene las características que tú quieres, o el pediatra más respetuoso, eso. ok, Grupos de amigas, información. Hay una cosa también que iba a decir, que tiene que ver con que el proyecto de la maternidad es muy demandante, es muy fuerte, pero es un periodo de la vida de las mujeres también. ajá, Porque no pasas criando, ponle 20 años de tu vida dedicada exclusivamente y de repente crecen los hijos y dejan de ser dependientes y empiezan a hacer otra vida y también viene esa sensación de nido vacío, ¿no? Claro que existe, y esa mamá que después se queda, siente como que la casa se quedó sola y cocina un montón de comida y se le queda la comida porque ya no está quien se la coma. Y ese vacío que está allí porque, bueno, estuvo lleno, puesta la atención en alguien que está fuera de ella y que en un momento soltó las alas. ¿Y qué pasa con esa mamá después? ¿No? Entonces ahí también, en eso del proyecto de vida, de cómo se planifica la maternidad, es un elemento también que hay que pensar. ok. Y que muchas mamás actuales que no tienen hijos tan joven, que se plantean como ese estado de tener la vida personal, apostando a un proyecto de crianza y que después pueden retomar la vida. Y eso también es interesante. Con Jay, tu servicio de información automatizado, obtén de manera gratuita y confidencial todo lo que necesitas saber sobre los derechos de las mujeres, legislación, derechos sexuales y reproductivos y dónde acudir en caso de violencia de género en Venezuela. Envía un mensaje al 0424-166-2220 y recibe la información al instante. No estás sola, Jay está contigo. Entonces la clave, América, es buscar apoyo. Esto de la maternidad exclusiva, abnegada, pensando que yo toda mi vida solo me voy a dedicar a la maternidad, pues no es como la vía. Buscar amigas, compañeros, familia, pensar que esto es un periodo de mi vida y que luego yo puedo hacer otras cosas. O durante este proceso
puedo hacer otras cosas para que no nos quedemos luego con esta sensación de vacío después que, bueno, por motivos de la vida como corresponde, los hijos y las hijas hacen su vida independiente. Sí, así es. Los círculos de amigas, los círculos de mamás, Ajá. informarnos. Hay mucha información, hay libros, hay mucha información que nos puede también dar herramientas para saber cómo que se puede hacer distinto, que se puede sobrellevar de manera distinta. Buenísimo. Cuéntanos un poquito, América, ya para ir cerrando, de tu organización, lo que estás haciendo, si quieres hablar de tus redes sociales, cuéntanos un poquito. Vale, bueno, estoy en Parir con Placer, que hacemos trabajo de acompañamiento a la gestación, parto, talleres prenatales y educación menstrual. Y también estoy en el Observatorio de Violencia Ginecostétrica, que es un espacio también para visibilizar que, bueno, la atención en salud que recibimos en Venezuela, digamos, durante toda la vida reproductiva de las mujeres, porque no solamente durante el parto, que es una de las maneras más visibles, pero hay otras mucho más invisibles, no es la adecuada. Y que las mujeres tenemos herramientas, que existen leyes además, que nos protegen y nos respaldan frente a esa violencia. Que necesitamos información, que necesitamos acompañamiento, que necesitamos unirnos para vivir estas experiencias de una manera plena, de una manera adecuada, de una manera feliz. Parir con Placer, en Instagram, @parirconplacer.be, y el Observatorio de Violencia Ginecostétrica.be. Gracias, América. ¿Algo final que quieras comentar? Bueno, agradecerles este espacio, agradecerles a Avesa además, porque hay que honrar la labor de las pioneras en este camino, en este país además. Avesa ha sido, bueno, de los estandartes del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de la salud sexual, de la salud reproductiva. Agradecerles este espacio porque estos son temas fundamentales que tenemos que seguir hablando, problematizando, visibilizando. Gracias, América. Bueno, y esta es tu casa siempre. Gracias. Gracias. Si tú o alguien que amas ha vivido violencia sexual, queremos que sepas que estamos aquí para apoyarles. En Avesa ofrecemos atención integral, gratuita y confidencial para mujeres, hombres, niños y niñas que necesiten ayuda. Avesa brinda un espacio seguro, pensado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Síguenos en nuestras redes como @AvesaONG. Avesa, por una sexualidad responsable, libre y plena.